de Candida albicans y Sporotrix, algunas ideas generales que debemos tener en cuenta antes de luego seguir con la práctica, con el laboratorio. Primero comenzar con el hongo de Sporotrix schenckii. En general, el género es el Sporotrix, pero el schenckii es el único patógeno que va a llegar a enfermar al humano. Acá podemos ver que va a ser térmicamente dimórfico, va a presentar dos formas dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, cuando llega a estar a una temperatura menor a 37 grados centígrados, como podemos ver en la imagen de la derecha, por ejemplo acá dice a los 25 grados, podemos encontrar este hongo en forma de moho. Esto quiere decir que va a haber una proliferación de este modo en forma de hifas, con presentaciones de tabiques, van a estar ramificadas. También va a haber la presencia de conidias, en las cuales se va a ver un poquito mejor en la siguiente imagen. Y a 37 grados, este hongo se va a encontrar en forma de levadura. Va a llegar a formar algunas yemas. También suele ser un poco variable su forma, pero suele ser un poco más frecuente la forma de fusiformes. Esto suele ser si se encuentra a una temperatura de 37 grados y se encuentra en medios enriquecidos y en los tejidos en los cuales parasita. A diferencia de los demás hongos, que suelen, una de la vía de entrada sería por la inhalación, este es frecuentemente opta por otra forma de transmisión, que sería por traumatismos, por pequeños cortes, por abrasiones en la piel. Y también suele ser suele ser menos frecuente la forma por la vía inhalatoria. Suele pasar y se le suele recordar un poco a la tuberculosis. Va a causar una neumonitis granulomatosa con frecuencia cavitada. Cuando es por vía de abrasiones o pequeños cortes, podemos encontrar entre las manifestaciones clínicas, lo más frecuente sería va a afectar los nódulos cutáneos, los subcutáneos, va a haber presencia de úlceras, eritematosos, y va a haber mayor frecuencia de afectación linfática nodular. Acerca de la morfología de este hongo, suele crecer en medios corrientes de agar. La temperatura también va a influir y podemos encontrar en las colonias jóvenes, suelen tornar de un color ya sea negruzcas y brillosas, pero estas cuando envejecen suelen variar un poco y suelen verse como arrugosas y sus contornos son poco precisos. Con respecto a la pigmentación, tiene una tonalidad, una diferenciación al color negro, va a haber varios tonos de color negro y gris, pero también va a presentar un color blanquecino. Como les comentaba, en esta imagen se llegó a teñir con el azul de lactofenol, o también llamado el azul de algodón, el cual es una coloración en sí simple, pero nos va a ayudar mucho a la hora de observar la estructura morfológica de este hongo. Y acá podemos ver, bueno, acá en el medio de Sabouraud también puede crecer en este medio. Y podemos ver acá hifas tabicadas, ramificadas, también podemos ver conidios pequeños. Y los conidios pequeños, recordar que se van a concentrar generalmente en los conidóferos, porque en este hongo también podemos encontrar los conidios que van a salir directamente desde las hifas. Acá en esta imagen podemos ver a las hifas segmentadas y pues también podemos ver tanto los conidios y están alojados en el conidófero. Acá algunas manifestaciones clínicas. Recordar que la mayoría de los casos son linfocutáneos. Al inicio van a presentar nódulos granulomatosos, pero estos luego llegan a evolucionar a una lesión necrótica o ulcerada. Acá podemos ver que va a haber la presencia de un nódulo subcutáneo,
va a aparecer 3 semanas después de una vez de la inoculación del hongo. Suele ser pequeño, suele ser duro y móvil y se va a fijar a la piel. Pero luego, como les comentaba, puede evolucionar y puede haber lesiones necróticas, va a dar lugar a la formación del chancro esporotricósico. También va a tender a cicatrizarse, pero también puede llegar a este mecanismo suele demorar algunas semanas o meses. Los vasos linfáticos que son afectados, por ejemplo acá, que suelen afectarse en el trayecto de los nódulos linfáticos, va a dar una imagen de rosario o cuenta de gotas o en cordones, la misma trayectoria de los ganglios linfáticos afectados. Y estos llegan a drenar, a engrosarse. También en la esporotricosis vamos a ver nódulos subcutáneos y también la presencia de abscesos. Suele también evolucionar y diseminarse a otras áreas, y esto principalmente se va a dar en pacientes debilitadas con la inmunidad muy baja. Acá podemos ver la evolución de cómo empieza y cómo va terminando y cómo se va extendiendo. Como les comentaba acerca de este hongo, suele también transmitirse por vía inhalatoria, pero suele ser muy baja. Y las manifestaciones clínicas como que remedan a la tuberculosis cavitada crónica. Y suele presentarse en sujetos con una inmunodeficiencia muy baja con respecto a la inmunidad de tipo celular. Bueno, al hablar de epidemiología suele ser cosmopolita, pero es mucho más frecuente en América Latina. Suele vivir en espacios donde hay vegetaciones, madera y otras materias orgánicas. Es por esta misma razón que la población en riesgo son los trabajadores agrícolas, los horticultores y los alfareros. Cuando hablamos de hay ciertas zonas endémicas, como por ejemplo en México, Sudáfrica y Japón, en los cuales aparte también va a presentar ciertas otras estructuras, como por ejemplo los cuerpos asteroides. Y pues estas en sí son extensiones radiadas, los cuales van a ser depósitos tanto de complejos, de antígenos, anticuerpos y también de complementos. Con respecto al tratamiento, en algunos casos suele haber una remisión, pero en otros, una opción podría ser la solución saturada de yoduro de potasio en leche. Esta en realidad suele ser muy eficaz, pero algunos pacientes no lo llegan a tolerar. Por eso toman otra opción, otro tratamiento, y el cual sería el más recomendado sería el itraconazol oral, o también se puede usar otros azólicos. Pero como les comentaba, si esta enfermedad suele generalizarse, lo más recomendado sería la anfotericina B. Y el otro hongo más, uno de los hongos más patógenos prevalentes en el humano sería la Candida albicans, el cual recorre parte de nuestra microbiota, ya sea de la piel, de la mucosa y del tubo digestivo. A la hora del nacimiento suele haber un riesgo de una infección de estos hongos, ya que estos van a establecer colonias en las superficies mucosas. Se solía usar como tratamiento el fluconazol, pero ha desarrollado resistencias en algunos hongos, por ejemplo en las cándidas galabrata, en la cándida grusei y en la cándida lusitaniae. Y pues algunas especies de cándida van a causar tanto infecciones cutáneas y otras van a causar las sistémicas, y van a poseer cada una de estas mecanismos diferentes de patogenia. La candidiasis en sí se va a conocer como un hongo que va a producir una micosis sistémica
en la cual con mayor frecuencia la cándida que va a afectar sería la cándida albicans, pero también suelen afectar este tipo de micosis sistémica, la cándida tropicalis, la parapsilosis, la galabrata, la guillermondi y la dubliniensis. Con respecto a la morfología, podemos encontrarlo tanto, es muy pleomórfica, podemos verlo ya sea en forma de levaduras, forma ovales, formando yemas, pero en otros casos también podemos encontrar como pseudohifas. Podemos ver que las yemas están creciendo, pero no se van a desprender. Por esto da la forma de una pseudohifa. Pero también podemos encontrar la Candida albicans en forma de levadura. Y pues estas son las hifas verdaderas. Cuando la Candida albicans se encuentra en medio de agar o en término de 24 horas a 37 grados centígrados, podemos encontrar colonias blandas de color crema con un característico olor a levadura. Y las pseudohifas suelen proliferar, lo podemos encontrar más en la parte de abajo, en la superficie del agar. En sí hay cándidas, las cándidas, hay varias especies y lo podemos usar técnicas sencillas para poder diferenciar y poder identificar al patógeno más frecuente, que sería la Candida albicans. Uno de estos métodos sería incubarlo en un suero durante 90 minutos a 37 grados centígrados. Y la Candida albicans va a ser la que va a llegar a formar hifas verdaderas y tubos germinativos. La demás no. Y cuando lo cultivamos en medio de deficiencia de nutrientes, la Candida albicans va a producir esporas, esporas redondas con una pared celular gruesa y en la cual serían las clamidiosporas. Acá podemos ver en esta imagen, estas serían las clamidiosporas de la Candida albicans, como las de acá. Y ya, pues si podemos ver que hay, en este agar con deficiencia nutricional, las Candidas albicans van a ser las que van a producir estas clamidosporas. Y también podemos diferenciarlo bioquímicamente de acuerdo a la fermentación de azúcares. Y la Candida albicans suele fermentar tanto glucosa como maltosa. Acá recordar que la Candida albicans tiene factores de virulencia y uno de estos sería su bimorfología. Cuando está en forma de levadura, predominantemente va a facilitar la diseminación del hongo a través del torrente sanguíneo, como también va a permitir su adherencia. Pero cuando está en una forma de hifa, principalmente se va a ser responsable de invadir a la célula. También ver otros factores de virulencia en los cuales la misma Candida albicans tiene componentes parietales, como por ejemplo mananos, glucanos y otros polisacáridos, como también glucoproteínas y además de enzimas, van a ayudar a que estos se puedan acoplar, a que puedan invadir y a activar defensas del hospedador. Otros factores de virulencia que también ayudan en la patogenia, en la virulencia de esta enfermedad, serían esta gran familia de enzimas que serían las SAP, que van a ayudar a degradar la membrana de esta célula hospedadora y también destruir inmunoglobulinas. También recordar las fosfolipasas, que generalmente van a ser secretadas cuando las Candida albicans van a estar en su forma de levaduras o pseudohifas. También recordar que otro factor de virulencia sería la formación de biomoléculas. ¿Por qué es importante esto? Porque al formar biomoléculas va a ayudar a una resistencia tanto de antimicóticos como también respuestas inmunitarias del huésped. Con respecto a la patogenia, va a haber una candidiosis superficial, puede afectar tanto de manera cutánea o en las mucosas, y en ambos va a producir, vamos a ver un incremento tanto del
el número local de la cédula de cándidas, como también el daño en la piel, como en el epitelio. Esto generalmente va a invadirse, como les comentaba, cuando es en forma de levadura o de pseudohifas. También recordar que los antibacterianos de amplio espectro suelen de alguna manera influir y aumentar la población endógena de la cándida, en donde en el tubo digestivo, en la mucosa oral y en la vagina. Y con respecto a la candidiosis sistémica, cuando hablamos de sistémica, quiere decir que de alguna manera llegó a entrar al torrente sanguíneo y de alguna manera también va a llegar a aprovecharse de las defensas del hospedador para poder ingresar y producir la patogenicidad. Al llegar al torrente sanguíneo tuvo que atravesar la mucosa intestinal y además, ya estando en el torrente sanguíneo, puede infectar a los riñones, puede afectar válvulas cardíacas prostéticas, como también puede producir infecciones, como por ejemplo la artritis, la meningitis y la endoftalmitis. Bueno, la candidosis cutánea de mucosas suelen haber cierta población en riesgo que generalmente se caracteriza por sus bajas defensas, por ejemplo, pacientes infectados con SIDA, cuando las mujeres embarazadas, las personas con diabetes, lactantes o ancianos, las personas que suelen consumir píldoras anticonceptivas y traumatismos, en los cuales consideramos quemaduras, maceración de la piel. Cuando hablamos, una de la candidiasis sería la bucofaringia. Muchos nos dicen el mismo nombre, que suele presentarse tanto en la lengua, en los labios. Podemos también encontrarlo en las encías y en el paladar, o en el paladar blanco. Suele ser irregular. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver lesiones pseudomembranosas de color blanquecinas. Acá podemos ver, van a estar compuestas estas lesiones pseudomembranosas de células epiteliales, levaduras y pseudohifas. También se ha visto que hay formación de biopelículas. También, bueno, suele presentarse esta enfermedad en casi todos los enfermos de SIDA, como les comentaba, suelen aprovecharse de sus inmunodeficiencias y pues... Ay, un momento, por favor. Ya. También van a estar presentes cuando la persona suele consumir, estar en tratamiento de corticoterapia, por el mismo caso de las inmunodeficiencias, como también de la antibioterapia. También cuando hay hiperglucemia y cuando en situaciones de inmunodeficiencia mediada por células, acá la Candida albicans suele manifestarse y producir la candidosis bucofaringea. Recordar que esto es muy frecuente en las personas infectadas con SIDA. Hay otras variedades de enfermedades en las cuales también, como les comentaba, suele encontrarse en la vagina y pues por ciertos mecanismos estos van a proliferar, suelen invadir y originar la vulvovaginitis. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar irritación, va a haber un prurito, secreciones vaginales. Algunos factores de riesgo en los cuales comentar sería, se suele dar en personas con diabetes, en mujeres embarazadas, en personas que suelen administrarse antibacterianos, por la misma razón que va a alterar la microbiota, el pH ácido local y va a haber, como les comentaba, secreciones. También la cándida suele invadir la piel y esto principalmente se va a dar cuando la piel ha sufrido traumatismos, quemaduras o maceración. También podemos encontrarlo en los recién nacidos, en los bebés, frecuentemente en la zona del pañal. ¿Cómo podemos ver estas manifestaciones? Se suele tener medio rojos, suele ser esta área medio húmeda, y en ellas pueden surgir vesículas. También va a haber enfermedades en las cuales se va
Se va a ubicar en los espacios interdigitales y esto suele presentarse cuando la persona suele estar en el agua por un tiempo prolongado de manera repetida, pero esta agua está contaminada por la cándida. Por esta razón que las personas, la población en riesgo sería las amas de casa, los cantineros, los cocineros. Y también podemos encontrar la candidiosis en las uñas. Acá va a producir la enfermedad llamada onicomicosis. Podemos ver una hinchazón dolorosa, va a presentar eritemas y pues se suele asemejar a la paroniquia piógena, pero al final uno de los peores pronósticos sería que puede llegar a destruir la uña. Ya hablamos acerca de las cutáneas mucosas. Bueno, la de acá es la crónica. El mismo nombre suele surgir más tiempo. Acá va a haber la presentación de lesiones granulomatosas. Suele surgir en las superficies tanto cutáneas, mucosas o también puede ser en ambas. Bueno, se puede clasificar la candidosis mucocutánea crónica de acuerdo a la edad del inicio, a la endocrinopatía, a la predisposición genética, como también al estado inmunitario. Suele presentarse al inicio de la niñez, en las formas más comunes, y también va a estar relacionada a la autoinmunidad y al hipoparatiroidismo. Podemos ver aquí que suelen haber lesiones, va a haber costras muy queratíticas que van a llegar a deformar tanto la piel, la mucosa de la boca y también la piel cabelluda. Con respecto al tratamiento, habíamos comenzado con candidiosis bucofaringea y otras formas mucocutáneas y estas suelen generalmente tratarse con nistatina tópica o con cetoconazol o fluconazol oral. En otras ocasiones suelen desaparecer, cuando es una lesión cutánea, suele desaparecer con mayor rapidez y si en caso se llega a eliminar factores contribuyentes, como por ejemplo ya no exponerse a una humedad excesiva o disminuir el consumo de antibacterianos. Pero cuando hablamos acerca de una candidiosis mucocutánea crónica, en sí el tratamiento recomendado sería el cetoconazol oral, como también de otros azólicos. Hay también otro tratamiento no farmacológico, el cual sería también auxiliar, que podría complementar, y sería, por ejemplo, descontinuar el uso de productos vaginales perfumados, como también estimular el uso de la ropa interior de algodón. Y bueno, por último, también hablar acerca de la epidemiología y el control. Recordar que la cándida lo vamos a encontrar es parte de nuestra microbiota, y la medida preventiva de mayor importancia sería evitar la perturbación de su equilibrio. Y también tiene que ver mucho con las defensas del hospedador. Y pues por la misma razón que está dentro de nuestra flora, esta enfermedad no es transmisible. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muy bien, Caroline. Muy buena exposición y bien recalcado. Una de las cosas importantes de ambos hongos, aparte que tiene muchas zonas de infección y muchas, o sea, diferentes estados clínicos, ¿no? Que producen, implica mucho la inmunidad. Acá la inmunidad, casi la mayor parte de las enfermedades producidas por micosis, ¿no? Por hongos, va muy relacionado a la inmunidad, ¿no? La baja inmunidad provoca que muchos de los gérmenes que viven con nosotros y son saprofitos pueden proliferar a ser sistémicos, ¿no? Y pueden ocasionar incluso hasta la muerte del paciente, porque conlleva a una gran parte de todos los eventos posteriores a la sepsis,
¿no? Bacteriana, sepsis micótica, sepsis viral, etcétera, que conlleva a que fallezca el paciente. Muy buena tu exposición, Caroline. ¿Quién sigue, por favor? Y antes que me olvide, la esofagitis por cándida es muy frecuente. Encontramos generalmente, por ejemplo, en los extremos de la vida, en los niños lactantes, en niños que usan mucho biberón, ¿no? A nivel de la lengua, usan biberón, y también en los ancianos, ¿no? Por el mal aseo bucal que ellos tienen, ¿no? Lógicamente por su fuerza y por su forma, también de la parte socioeconómica también influye mucho, ¿no? La falta de higiene y todas esas cosas contribuyen a que estos hongos que son oportunistas, pues lógicamente proliferen, ¿no? Sobre todo en la boca. Muy típico es ver al paciente que no se queja no viene por esa queja, viene por otros problemas, cuando uno lo examina, no me duele la garganta, qué sé yo, y ahí uno se da cuenta que tiene una micosis bucal y esofágica, ¿no? Entonces hay que darle tratamiento con tiempo porque puede ocasionar hasta septicemia por sepsis por cándida, ¿no? Que se ha visto y se ve frecuentemente. Muy bien. ¿Quién continúa entonces? Hilario, creo. Sí, doctora, buenas tardes. Sí, me toca. Hola, hija, buenas tardes. ¿Cómo estás? Doctora, una pregunta. Dime, Luis. ¿Cómo es que los anticonceptivos podrían ocasionar infección por cándida? Las hormonas, los estrógenos. Lo que sucede es de que, bueno, en las mujeres tenemos pues nuestro ciclo vital, ¿no? Y cuando al final del ciclo vital nosotros tenemos gran cantidad de hormonas y estas hormonas, lógicamente, producen todo un esquema, digamos, metabólico diferente, de tal manera que aumenta las secreciones, aumenta la habilidad también de las células, ¿no? Son factores que desencadenan. Y lo mismo ocurre como si tuviéramos en la fase premenstrual, lo mismo ocurre cuando estamos utilizando los estrógenos. ¿Por qué? Porque no es el ritmo normal, adecuado. Estamos tratando de evitar una concepción con aumento de estrógenos en el cuerpo. Lógicamente, eso también conlleva a otros estados, ¿no? ¿No? Que alteraciones celulares, secreciones, ¿no? Hay más secreción, ¿no? Entonces, eso conlleva las infecciones, ¿no? Por nosotros estamos, digamos, bloqueando el ciclo sexual, el ciclo menstrual, ¿no? No estamos haciendo la parte fisiológica y normal, ¿no? Para evitar la concepción. Entonces, hay más cantidad de hormonas, lógicamente, hay más secreción vaginal, y esto provoca, lógicamente, aumento, o sea, es como un caldo de cultivo para los hongos. Es por eso que en la fase premenstrual la mayoría de mujeres tiene cándida. Y esto, ahí la menstruación disminuye un poco y si es inmunocompetente desaparece. En algunos no, porque puede producir alteraciones a nivel del cuello uterino y lógicamente esto produce más secreción y sigue el círculo vicioso con más cantidad de cándida. ¿Correcto? Ya. Sí, o sea, No. se crea el medio de cultivo para las cándidas mediante las secreciones. Claro, mediante las secreciones. Ya. Lo hace Muchas más gracias, susceptible doctora. incluso a la célula. Ok, muy bien. Sigamos a mi alumno. Doctora, también había leído un poco acerca de la pregunta de Luis, el cual, por ejemplo, uno de los métodos anticonceptivos, que es el uso de estrógenos, como usted comentaba, va a originar un cambio en la composición de la microbiota y por ende, va a proliferar otras especies, como por ejemplo el lactobacillus, el Escherichia coli, y también, como este tema, sería algunas especies de la cándida, produciendo pues la misma enfermedad, ser más vulnerables a estas enfermedades. Claro, también son factores, ¿no? De proliferación. Por eso le digo, no es algo fisiológico que la mujer tome anticonceptivos. Se hace para prevenir, pero de que hay cambios en las células, en las secreciones, en la microbiota, hay cambios, ¿no?
Muy bien. Sigamos. Nuevamente, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Bueno, vamos a comenzar ya con la parte práctica, ¿no? En cual vamos a ver ya el procedimiento en relación al examen directo y al cultivo. Siguiente, por favor. Bueno, empezando ya por el examen directo, este consiste en la observación directa, ¿no?, de los microorganismos en el microscopio. Entonces, primero vamos a ver a la Candida albicans. Para poder analizarla, necesitamos primero obtener parte de la secreción vaginal, ¿no?, el cual se obtiene del fondo del saco vaginal, así como podemos ver en la imagen, ¿no?, con la ayuda de una torunda estéril. Entonces se recoge la muestra y ello se guarda en un suero fisiológico para posteriormente colocarlo en nuestra muestra en un portaobjeto. Con ello vamos a realizar el frotis, ¿no?, el fijado, y finalmente vamos a usar la coloración de Gram, que, bueno, en donde sí vamos a poder ya observar las células, ¿no?, en donde, como podemos ver en la imagen de la derecha, se va a poder observar las levaduras, que algunos tienen formas medias redondeadas, otras tienen formas medias ovaladas, ¿no?, también tienen yemas, y todos ellos pues son gram positivos. Eso es lo que se puede observar a nivel microscópico. Siguiente, por favor. En el caso ahora del Sporotix schenki, primero vamos a obtener la muestra. En este caso, la muestra se va a obtener de un absceso o ganglio infectado, que es producido generalmente por una astilla vegetal. Entonces, ello se punza con una jeringa hipodérmica y con la aguja estéril. Y luego de ello, pues ello se deposita en un recipiente estéril para luego finalmente tomar la muestra y realizar nuestra tinción de Gram, en donde vamos a también observar, ¿no?, la presencia de levaduras Gram positivas. Vamos a ver que algunas pues van a estar en gemación, ¿no?, y también vamos a observar las clásicas levaduras, que son las en forma de cigarro, que es característico del Sporotix schenki. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al cultivo, primero, o sea, si hay sospecha, por ejemplo, primero vamos a ver el Candida albicans. Si hay sospecha de Candida albicans, entonces lo primero que se hace es sembrar nuestra muestra de secreción vaginal en un tubo de agar Sabouraud glucosa o en un tubo de agar micobiótica. Entonces, luego de 2 a 3 días de incubación a temperatura ambiente o a 37 grados centígrados, se va a poder observar que estas colonias pues van a tener un aspecto medio cremoso y de una consistencia que va a tener un color medio perlado, ¿sí? Con lo cual pues vamos a poder incrementar las sospechas, ¿no?, que tenemos de que sea candidiasis por Candida albicans, ¿no? Entonces, para poder tener ya una confirmación final, ¿no?, de que efectivamente es Candida albicans, entonces va a ser necesario cultivarlo en una de estas colonias. Vamos a tener que cultivarlo en agar almidón arroz, ¿sí? Y luego de ello, pues, vamos a poder observar la presencia característica que se encuentra en la Candida albicans, que son las clamidosporas, ¿sí? Ellos son, pues, esporas que presentan paredes gruesas alrededor de, bueno, estas esporas, ¿no?, que, bueno, en sí es una prolongación de las hifas. Y esto pues se produce debido a que este medio, ¿no?, que es el agar almidón arroz, va a ser un medio empobrecido. Entonces, es por ello que se va a formar esta pared alrededor de esta espora para que ello pueda almacenar mejor ahí sus nutrientes, ¿no? Y bueno, es esta particularidad que la va a poder diferenciar como Candida albicans. Siguiente, por favor.
Ahora, si se sospecha de que sea Sporotix schenckii, entonces en este caso se va a cultivar en 2 medios y bueno, en 2 temperaturas distintas debido a que bueno, es un hongo dimórfico. Entonces, primero vamos a cultivar en agar saboroglucosa a 26 grados centígrados, que es la temperatura ambiental, en donde podemos ver que primero a nivel microscópico vamos a poder observar que esta colonia tiene un color entre crema a medio negro, de una textura media rugosa y membranosa, y que conforme va a ir creciendo, pues esta va a ir desapareciendo esta presencia de como micelios aéreos algodonosos. Y a nivel microscópico vamos a poder ver la presencia de hifas que van a ser sumamente finas, va a haber presencia de tabiques y que estas van a poseer conidióforos en donde se van a encontrar las conidias agrupadas, dando una forma como de una flor de margarita, ¿no? Ese es el nombre que se le asigna. Luego también se cultiva la muestra en agar sangre, pero ahora a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, en donde finalmente vamos a poder observar, por ejemplo, a nivel macroscópico, se va a ver la presencia de estructuras redondas, ¿no? Que son efectivamente las levaduras. Y a nivel microscópico se va a observar pues también, ¿no? Las células levaduriformes. Algunas pues van a estar en gemación, ¿no? Como mencionamos, otras pues en forma de cigarrillos, bueno, gran positivos, ¿no? Con lo cual vamos a poder confirmar la presencia de Sporotix schenckii. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a ver un par de casos clínicos que van a estar relacionados también con el tema. El caso número 1, tenemos un paciente en estado de gestación que desde hace 4 meses presenta prurito intenso vulvovaginal y abundante secreción blanquecina grumosa. Bien, acá en este enunciado tenemos que rescatar estas 3 características. Primero, que la paciente va a estar en estado de gestación. También, pues, la presencia de prurito intenso, ¿no? A nivel del bulbo vaginal y, bueno, abundante secreción blanquecina grumosa. Estas 3 características, bueno, efectivamente nos van a llevar a una presunción de que esta paciente puede tener candidiasis a nivel vulvovaginal. Y bueno, ¿cómo podemos ver ello? Por ejemplo, en la primera, ¿no? El hecho de que esté en estado de gestación, pues eso es un factor de riesgo para candidiasis, ya que en este estado, pues hay como ya me he mencionado, hay un incremento de estrógenos, ¿no? Lo cual pues la vuelve más susceptible, ¿no? A tener Candida albicans. También la presencia de prurito es un síntoma también de candidiasis. Y bueno, hay que decir de la presencia de secreción vaginal también blanquecina, ¿no? Que también es un indicador de Candida albicans. Entonces, así pues se llegará, se llega ya a la presunción de que es candidiasis a nivel vulvovaginal, ¿no? Para lo cual pues se le brinda como tratamiento los óvulos de nistatina, que sirve para tratar las infecciones micóticas. Siguiente, por favor. Y en el caso número 2 tenemos a un paciente que en el dorso de la mano, con inicio en el dedo índice derecho, va a presentar en esta zona pues lesiones ulcerocostrosas y gomosas, de bordes elevados con secreción seropurulenta. Va a estar rodeado de un alobio lacio, va a ser no doloroso y sin infiltración profunda. Las lesiones se inician hace 2 meses con la presencia de un grano pruriginoso más o menos de 0.5 centímetros de diámetro con necrosis central de color parduzco y componente inflamatorio localizado en la región pulpar del dedo como consecuencia de un traumatismo con astilla vegetal. Una semana después el nódulo se reblandeció dejando salir material purulento. La lesión se fue extendiendo progresivamente en forma ascendente, produciendo una lesión de nódulos dispuestos en cadena de rosario. Bien, acá el enunciado nos habla sobre ciertas manifestaciones muy particulares en sí, como es el hecho, por ejemplo, primero de una aparición de un nódulo que al principio va a ser indoloro, ¿no? Y que luego pues va a ulcerar y así va a dejar salir el material purulento
y posterior a ello, la lesión se va a extender de forma ascendente, produciendo la aparición de nódulos linfáticos en cadena de Rosario, ¿no? Y esto, bueno, prácticamente en otras palabras, nos está relatando efectivamente las características clínicas presentes en una esporotricosis. Y en donde, pues, finalmente se le tiene que brindar como tratamiento el itraconazol o tintura de iodos, ¿no? Que son antimicóticos y que van a actuar a nivel de los nódulos cutáneos. Eso es todo, gracias. Muy interesante, ¿no? Lo que es cómo se toma la muestra, los casos clínicos también típicos, ¿no? La candidiasis vaginal en el embarazo, lo que estábamos hablando, la candidiasis esofágica en pacientes, por ejemplo, cirróticos o con HIV, en pacientes con tuberculosis intestinal, también hay candidiasis intestinal, y así tendríamos que ir hablando casos clínicos puntuales en la que la Candida albicans dan sintomatología, ¿no? Que casi no lo vemos. Lo común es ver las lesiones